Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo y el programa se titula Alas de Isis. Vamos a estar a través de mi voz compartiendo los mensajes de tus guías espirituales, de tus maestros, de tus ancestros y ancestras, tocando distintos temas, desde espiritualidad hasta nivel psicológico, emocional, cosas que nos pueden estar ocurriendo a nivel físico y que no sabemos cómo resolver. A través de los registros akáshicos, de Reiki, otras terapias curativas, oráculos, también vamos a estar interiorizándonos un poquito más en esta nueva etapa que comienza en nuestra vida. Que este podcast sirva para despertar tu energía y tu esencia, ilumines cada vez un poquito más, aprendas a poner límites a ti, a tu parte emocional y a otros, que aprendas a sanar tu vida, sanar tu pasado, tus memorias de dolor, ayudar a sanar a toda esa parte ancestral que a veces cargamos sin darnos cuenta. Que este podcast te ayude a liberarte entrando en una nueva esencia y energía. Como dice mi divinidad, todo es posible, así que vamos por ello. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar, por acompañarnos en este nuevo podcast. Mi nombre es María Laura Cavalieri Lorenzo. Bueno, aquí estamos con otra secuencia de este programa, Alas de Isis. Me vas a encontrar así por el canal de YouTube, María Laura Cavalieri, y también nos vas a encontrar en Spotify, en Google Podcast, ¿sí? O en Inbox, así con este nombre de este programa. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema interesante que se llama, o lo titulamos, La Voz de Dios. Me costó un poquito ver qué era lo que iba a trabajar y de hecho los guías me pidieron, Laura, por favor, séntate a armar uno de tus podcasts que hace rato que no lo estás haciendo. Así que, sentí que en este punto estaría bueno empezar a grabar este programa. Tomé algunas cartas de los ángeles y empecé a ver un poquito lo que me aconsejaban para este podcast. Y más que nada también surge esta trama, este título. Y cómo nos cuesta a veces entender lo que es Dios, ¿no? La concepción de Dios, o lo que sentimos que es Dios, o cómo vemos a Dios, o dónde está Dios, o por qué Dios no nos escucha. Tengo muchas personas que a veces me dicen, María Laura, ¿por qué Dios, si está viendo todo el sufrimiento del mundo, de la gente, no hace algo para cambiarlo? ¿Por qué no podemos transformar nuestra realidad? ¿Por qué todavía tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué hay tantas enfermedades, tantas vicisitudes, tanta pobreza? ¿Por qué hay niños que sufren? ¿Por qué hay ancianos solos? ¿Por qué no logro lo que quiero? ¿Por qué? Si un Dios existiera en la tierra y todo el mundo escucho que dice que Dios es amor, ¿por qué las cosas no ocurren desde el amor? ¿Por qué los aprendizajes son desde la tristeza, desde la enfermedad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos que vivir estas experiencias terribles una y otra vez? ¿Por qué tanta guerra? Y para eso está con nosotros la maestra Kuan Yin, el maestro My Guidance Saint Germain, a quien les doy la bienvenida. Otros guías espirituales como la maestra Maya Maína, Virgen María, el maestro Jesús Ananda. Ellos nos dicen, primero que nada hay que entender esto desde un foco distinto a lo que la religión nos enseñó como Dios, ¿no? Dios, visto desde el dogma religioso, es como un ser que está en algún lugar, es un ser que nos dio la vida
y que está en algún lugar simplemente observando lo que hacemos sus criaturas, ¿no? Sus creaciones, y que goza o disfruta ayudando a quien se lo merece y castigando a quien no. Y ante todas estas circunstancias que se viven en la tierra, tanto dolor, ¿quién podría llegar a decir qué es bueno o malo, no? Porque hay criaturas que a veces ni siquiera alcanzan a vivir unos pocos meses de vida y son violados, son maltratados, son golpeados hasta la muerte. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un niño con tan poca experiencia en la vida, sin haberle hecho nada a nadie, haya sido lastimado de tal manera que no haya podido ni siquiera vivir una etapa de vida, ¿no? Aquí en la tierra? Entonces, ¿dónde está Dios en eso? ¿Realmente es un Dios justo? ¿Realmente este Dios de las concepciones religiosas y dogmáticas enviaría a sus hijos a iniciar la guerra contra otros que también son sus hijos? Porque si este creador nos dio la vida a todos los seres de este planeta, ¿cómo puede ser que envíe a unos a hacer la guerra a otros? Porque los cree hijos predilectos, ¿no? Es como que mi hermano predilecto, mi hermano mayor, podría venir y iniciarme la guerra, despojarme, matarme, violarme, porque simplemente es el hijo predilecto, ¿no? Y entonces hace lo que quiere. O porque hay gente muy convencida de que cuando Dios les habla, les dice que inicien una propaganda, podría decir, de guerra, ¿no? Esto pareciera un eslogan. Este territorio nos pertenece porque nosotros lo heredamos, o este territorio es de nuestros ancestros porque fueron los primeros en llegar aquí y los grandes espíritus nos guiaron hasta aquí. Y a veces nos excusamos de nuestras acciones malas diciendo que hubo un ser arriba, un ser glorioso que nos dice que iniciemos la guerra, enfermemos, matemos a otros por el bien de todos nuestros hermanos. Cuando salen palabras de odio, de racismo, de vulgaridad, de discriminación frente a otros hermanos por ser de distintas nacionalidades, credos, colores de piel, pensamientos, entonces decimos que es Dios el que nos dice, ¿no? Que Dios nos juzga y nos dice, ustedes tienen que pensar así, el que piensa diferente está errado y es el equivocado y es el que tiene que ser ajusticiado, o es el que tiene que ser justamente más, ¿cómo podríamos decir? Se me van las palabras en estos momentos. Debería ser como reeducado, ¿sí? al nuevo pensamiento. Entonces ya hay muchas cosas que desde la religión no entendía, ¿no? Porque nos hablaban por un lado de un Dios que era amoroso, de un Hijo maravilloso que fue Jesús, y que Jesús vino a mostrarnos el camino, y que murió por la negligencia y el egoísmo de otros hermanos. Y también nos contaban la historia de que en su justo amor Dios nos castigaba para que nosotros nos diéramos cuenta de lo mal que estábamos haciendo las cosas. Y por otro lado, también otras creencias, como por ejemplo de que Jesús solo era el hijo favorito de Dios y el resto. Yo era chiquita, tendría 10 años, estaba tomando la comunión aquí en la iglesia católica, que mis padres me iniciaron en esto. Yo escuchaba a los catequistas, ¿no? Y de los catequistas decían, ¿no? Porque Jesús es el hijo, el único hijo de Dios. Y yo por dentro decía, ¿y nosotros qué somos? Tenía solo 10 años, hoy tengo 44, ¿no? ¿El resto qué somos? ¿No? Somos los perdidos, somos las ovejas negras, somos los malos, los caídos. Yo no creo que Jesús nos haya tratado o haya tratado a sus hermanos, porque siempre les dijo hermanos y hermanas,
como que fueran algo inferior, ¿no? Algo malo, sino que él lo que trataba era de mostrar que todos eran capaces de hacer exactamente lo mismo que él hacía. En todas sus obras, en todos sus milagros, siempre trató de decirles: ustedes pueden hacer lo mismo que yo. Yo vengo a través del Padre, es decir, yo encarno la energía divina del Creador, pero no significa que ustedes no. Entre tantas parábolas, entre tantas historias, entre tantos cuentos, desde la antigüedad hasta el momento presente, yo estoy muy segura de que muchos a mano alzada decidieron cambiar todos estos pergaminos encontrados y, bueno, armar la ley y la historia como ellos quisieron, ¿no? Sabemos que las leyes las arman los vencedores, las historias las escriben los vencedores, mejor dicho. Entonces, todo eso hace que uno se empiece a cuestionar realmente esta concepción del espíritu, de lo que es Dios, de lo que es este ser, y nos preguntemos: ¿realmente nos ama? Yo hay algo que siempre cuestiono y lo pregunto, no por una cuestión de que sea mala, sino pregunto también a mis colegas, ¿no? Porque los escucho todo el tiempo: bueno, pero si hay algo que no es perfecto es porque vos no sos perfecta, o es porque a vos te falta ver algo y te falta entender algo. Es como siempre la concepción, tal vez yo lo esté tomando mal, ¿no? Pero es la concepción de que vos, cuanto mejor seas, más bonito seas, mejor hagas las cositas como te lo dicen y te lo marcan, vas a tener lo que querés. Y a veces no sé si es tan así, ¿no? Es como que estamos cerrando también el camino de buscar una perfección espiritual. He escuchado a otros colegas también que siempre dicen, ¿no? Nosotros no somos perfectos, nadie lo es. Entonces, desde nuestro grado de imperfección también somos perfectos. Esto parece muy burdo, ¿no? Porque uno dice: como soy perfecto, soy imperfecto. Pues no sos perfecto. Nadie tiene un grado de perfección altísima. No somos los mejores humanos sobre el planeta. Pero en esa imperfección, en ese estado grosero que todavía tenemos, los humanos, somos perfectos, porque somos hechos como a imagen y semejanza. Y en ese sentido siento que hay algo de verdad, ¿no? Que estamos puliéndonos. A ver, venimos, esta imagen y semejanza es que venimos de una misma frecuencia, de una misma energía, dice la maestra Kuan Yin, y que dependerá de nosotros también sacarle punta al lápiz, ¿no? Hacer ese estado grosero un estado diamantino, un estado de luz, un estado de conciencia prístina. Siempre me hacen la referencia con los golems. No sé si has escuchado las historias de los golems. Se decía que los antiguos sabios alquimistas tenían la habilidad de darle vida a criaturas hechas de barro y muchas veces de huesos, que colocaban en lo que era su corazón tal vez una piedra mágica que mantenía la vida del golem, pero que en realidad ese objeto podía llegar a ser limpiado y purificado hasta que este golem tomara su forma definitiva, ¿no? Y pudiera estar vivo en la tierra. Y que muchas veces esos golems tomaban la imagen del ser que había donado sus huesos. Y cuando los alquimistas soplaban el hálito de vida sobre el golem empezaba a funcionar en la tierra, a caminar, a vivir, a expresar sus verdaderos deseos y verdades a través de esa gema que muchas veces era imperfecta y que estaba en el corazón. Bueno, yo creo que un poco somos así, ¿no? Que el gran alquimista, vamos a ponerle este nombre, la alquimia sagrada, llámale Dios, genio de la lámpara, universo, nos recrea del barro, podríamos decir, de los nutrientes de nuestro planeta, y desde esos nutrientes básicos todos los seres fuimos evolucionando, ¿no? Todos los seres fuimos metamorfoseándonos, a veces con ayuda, a veces solitos.
y que todos los seres expresamos en nuestra esencia, en nuestra parte interna, en nuestro corazón, parte de esa luz, parte de esa alquimia, de ese alquimista, pero que dependerá de nosotros poder transformar esa piedra grosera en un diamante. Yo siento que tiene mucho que ver este relato de los golems, de la alquimia, con nosotros. Nosotros venimos aquí en un estado grosero y venimos a pulirnos hasta alcanzar la máxima alquimia, que es el estado diamantino, ¿no? El estado diamante. Y me dice el maestro Serapis Bey, no siempre es fácil alcanzar el estado diamante, el estado de alquimia suprema, porque como estamos tan habitués a vivir en el estado grosero del alma, cuando nuestros guías nos piden pulirnos, darnos más brillo y metamorfosearnos más a fondo, claro, uno dice, no puedo. No me va a salir, obviamente, no puedo. Vos me estás pidiendo algo que yo no puedo hacer. Y la realidad es que el gran alquimista jamás les pediría hacer algo que no pueden hacer, ¿ok? Simplemente tenemos que entender esta concepción. Que ustedes en base ya son ese diamante, pero tienen que pulirse tanto hasta que su mente, su yo egoico inferior, que cree que aún son esos golems, puedan creer que son grandes maestros y maestras sobre la tierra. Y hasta que eso no ocurra, pasamos un tiempo echándonos las culpas, echándole las culpas a este Dios, a este gran alquimista que nos dio la vida, supuestamente, o echándoles la culpa al otro, ¿no? Yo no soy feliz porque ese otro me está haciendo daño, o ese otro me está castigando, o ese otro me está molestando. Y eso me exime de mis propias responsabilidades, ¿no? Hace que yo no me mire a mí mismo para cambiar y para transformar, sino que esté echándole culpas a los demás. Y también el tema es que hay tanta concepción con respecto a esta energía sagrada, suprema, llamamos al gran alquimista o la gran alquimia, que a veces uno no sabe qué distinguir, qué pensar. Pero si tenemos dos dedos de frente y empezamos a pensar también desde lo lógico, uno diría, si es una energía radiante, si es una energía de amor, ¿por qué nos castigaría, no? Entonces muchos se preguntan, entonces, ¿Dios es amor? ¿Qué es Dios? ¿Es algo bueno o es algo malo? Lo cierto es que el ser humano tiene una gran tendencia a clasificar las cosas como buenas o malas, perjudiciales o sanas para sí mismo, ¿no? Y en base a su propia experiencia. Y no olvidemos que lo que puede ser malo para vos, tal vez para tu vecino, es bueno, ¿sí? O viceversa. Entonces, realmente, ¿qué es malo y qué es bueno? Como tenemos esta forma dual de categorizar las cosas, y a veces nos cuesta ver los matices, tenemos esa tendencia de que si hay algo que nos produce malestar, nos produce una mala sensación, nos produce enfermedad, nos produce discontinuidad en nuestra vida, nos la perjudica, entonces eso es malo. Y si hay algo que nos permite estar más productivos, más sanos, más felices, más amorosos, eso es bueno. Clasificamos mucho de nuestras experiencias a través de lo que nos hace sentir. Y acá viene la segunda gran riqueza de la creación, ¿no? Que son las emociones. Esas emociones que nosotros o disfrutamos o no las disfrutamos, obviamente. Las emociones es la forma de sentir cómo se experimenta el mundo, ¿sí? A través de sensaciones reales que provocan en nosotros distintos estados físicos que no sabemos de dónde viene, porque yo no sé de dónde viene el llanto, ni cómo se produciría la tristeza, ¿no? Pero sé que hay algo que me hace sentir triste. No sé, veo un animalito perdido en la calle y abandonado y eso me hace sentir triste. Pero ¿de dónde viene esa tristeza?
¿O dónde viene ese amor cuando uno ve a su gran amor por primera vez? ¿Sí? ¿De dónde salen esas emociones? Y la verdad es que muy pocas veces nos preguntamos de dónde viene, sino que empezamos a clasificar. Esto es bueno, esto es malo. Esta emoción es buena para mí, esta emoción es mala para mí. Esto me hace sentir bien y esto no. Y ahí volvemos a las clasificaciones. Entonces muchas veces con nuestra mente humana, nuestra mente que categoriza cosas, que le pone tiempo, que le pone lugar a las cosas, intentamos entender a la gran alquimia, al alquimista, y decir, ¿Dios es bueno o es malo? ¿Dios me hace bien o me hace mal? ¿Dios nos quiere o no nos quiere? ¿Dios es justicia o no es justicia? Entonces intentamos categorizar cosas que a veces ni siquiera sabemos el origen. Apenas estamos aprendiendo a vislumbrar con nuestros escasos sentidos lo que es la gran alquimia, ¿ok? Dice la maestra Kuan Yin, yo te voy a explicar lo que es maestro, maestra, como nosotros sentimos a esta frecuencia divina que ustedes llaman Dios, otros hermanos le llaman el Uno, otros hermanos les dan otros tantos nombres. Y simplemente es la gran energía que es conciencia. Y vos me dirás, ¿qué es conciencia? Y la conciencia es la capacidad que tiene esta energía, esta sustancia base, porque podríamos decirle a la energía sustancia base, de reconocerse a sí misma, de poder interactuar consigo y con otras energías, y de poder manifestar a partir de su propia sustancia base. ¿Se entiende esto que te quiero decir? Supongamos que yo tengo harina, vamos a suponer harina, y la harina es la energía primordial. Y esa harina sabe que es harina, sabe cuál es su origen, sabe de dónde viene. Se reconoce a sí mismo, cada pequeño corpúsculo de su propia energía se reconoce a sí mismo y sabe qué es. Pero por sí sola, la harina no podría hacer nada, entonces decide crear a partir de su propia sustancia. Pero a diferencia de la harina, la energía primordial tiene todos los elementos. Entonces, para poder conocerse a sí misma, para poder experimentar más cosas, pero desde la experiencia, no solo desde el lo sé, ¿sí? Desde la experiencia, decide empezar a crear estos golems. Y vos dirás, estos golems son los humanos. No. Los primeros golems son los universos. Y a cada universo le puso una pizca de algo. Puede ser una pizca de amor, una pizca de alegría, una pizca de oscuridad, una pizca de luz, una pizca de fervorosidad, una pizca de tranquilidad. A cada universo le fue dando, podríamos decir, una sustancia, una impronta diferente, ¿ok? Una química diferente. ¿Para qué? Y porque si creaba todos los universos iguales, ¿cómo sabía cuál era el más rico de todos? ¿Cómo sabía cuál era el más lindo de todos? Entonces necesitaba crear distintas frecuencias donde anidar más cosas. Y vos preguntarás, ¿los humanos? No, más cosas. Y con esas cosas me refiero a todo lo que conforma un universo. Los sistemas de galaxias, ¿sí? Los sistemas de agujeros negros, de agujeros blancos, otras cosas, otros mecanismos que dentro de esos universos iban a permitir la experiencia aún más intrínseca, más profunda. Fue creando sus golems, ¿sí? Esto es la creación de sus golems, llamales galaxias, llamales sistemas solares y llamales planetas. Y a todos estos les fue imbuyendo su piedrita de esencia, desde el estado más grosero. ¿Por qué? Porque lo que quiere saber esta energía primigenia
es como empezar desde la base, ir hacia arriba, de arriba hacia abajo. Y dice, yo necesito sentir, quiero experimentar, quiero poder vivenciar. Entonces fue dándole a cada planeta creado un poquito de su esencia de vida, una esencia divina que iba a despertar el corazón de cada planeta, de cada sistema, de cada galaxia, de cada universo. Y así en un pulso, en un latido, los universos comenzaron a funcionar y a tener vida. ¿Pero bastó esto? No. Cada uno de ellos empezó desde su estado grosero su propia experiencia. Y al principio algunos se destruyeron, otros por sí solos, obviamente, porque no sabían ni qué estaban haciendo, ni qué eran. Y simplemente no pudieron seguir sosteniendo ese hálito de vida de la energía primigenia, de la gran alquimia, y finalmente perecieron. Pero otros encontraron la forma de imbuir vida aún más profundo dentro de sus sistemas. Y la gran energía de la alquimia dijo, bueno, este sobrevivió, entonces tal vez podría llegar a imprimirle un poquito más de vida a este otro nuevo. Y siguió generando universos, sistemas, galaxias, etc. Y así es como empiezan las primeras pruebas de vida, porque desde podríamos decir, la paz, la tranquilidad, el amor absoluto, no hay palabras humanas que describan lo que es la energía primigenia. No hay forma de describir lo que es ser esa energía primigenia. Pero desde ese estado de luz perfecta diamantina, podríamos decirle, al estado grosero del grafito, de esa piedra que tiene que pulirse, todos los sistemas y planetas tuvieron que empezar a probarse a sí mismos, ¿sí? Que podían afinarse. Y no podían hacerlo solos. Entonces la energía primigenia dijo, vamos a empezar a crear seres que habiten estos espacios. En distintas categorías y en distintos estados, podríamos llamar, de la materia. Y en distintos estados conscientes, me dicen los guías. Y la maestra Kuan Yin, vos dirás, ¿cómo es eso? Bueno, es que no todos iban a estar funcionando con la misma conciencia sobre sí mismos. Algunos simplemente no iban a ser capaces al principio de saber qué eran, simplemente iban a despertar. Es como un niño nuevo que nace en un lugar y no sabe ni quién es, ni qué hace, simplemente empieza a transitar y a ver quién se encuentra, y se encuentra con un árbol, con una roca, y no sabe qué es eso, y le empieza a dar hambre y empieza a entender qué es el hambre, ¿no? Qué es ese ruidito en su estómago. Te estoy saltando varias etapas, ¿no? Pero es para que vos lo entiendas. Esos planetas que empezaron su afinamiento, como por ejemplo la Tierra, vamos a ir a la Tierra, claro, no entendía ni qué era a sí misma. Y su conformación a veces dolía, a veces era incómoda. Y se encontró orbitando alrededor de otro astro, ¿no? Que era el Sol. Y el Sol tampoco sabía qué era, pero sí se empezó a encontrar a sí mismo, y brillante, y con esa energía, y autoconocerse. Y así todos los planetas y sistemas empezaban a autoentenderse, a autotomar conciencia de qué eran, ¿no? Primero, dónde estaban, por qué estaban ahí. Y luego comenzaron un viaje mágico, que es la de albergar más vida, más esencias dentro de sí. Y era lógico, porque lo sabían, que sus esencias, cuando tomaran formas en cada uno de sus lugares, no iban a saber por qué estaban allí, simplemente iban a empezar a subsistir, como ellos lo hicieron. Y era una responsabilidad personal, como mi responsabilidad es cuidar mis propias células, que estas almas planetarias decidieron cuidar a sus propias células, ¿no? Porque nosotros somos células de la Tierra, ni más ni menos.
y ayudarlas a entender qué estaban haciendo ahí. Y fue muy laborioso y fue muy costoso. Y hubieron células extrañas que vinieron a este mundo a ayudarnos también a evolucionar. Porque recordá que no todos los sistemas, no todos los universos evolucionan al mismo tiempo. Ponerle tiempo, si querés, de la misma forma. Algunos encontraron el grado del amor mucho más fácil. Porque ellos les dicen cohesión, ¿no? Su cohesión de conciencia estaba más cerca de la unidad, del gran alquimista. Entonces pudieron integrar la energía del amor mucho más fácil que otros, ¿no? Nosotros todavía estábamos en un estado muy grosero. Entonces alcanzar el estado de grafito a diamante, de pulirse a uno mismo, iba a ser mucho más difícil. Entonces ellos empezaron a experimentar estas células externas y acompañarnos a nuestro propio crecimiento. ¿No te parece muy conocido como la teoría de evolución? ¿No te parece algo similar a la teoría de Adán y Eva? Bueno, todo tiene que ver con todo. A veces las mejores formas de explicar algo es de una forma que uno lo pueda entender, tal vez partiendo de un mito simple. Pero luego hay que ir más allá de eso, porque si vos te quedás en una teoría simplista, nunca vas a poder lograr entender lo que es la gran energía. Y así va con todo en la vida, ¿no? Y vos me quedarás a decir, ¿pero qué tiene que ver todo esto con lo que está pasando en la Tierra? Tiene todo que ver, porque cuando uno no logra entender que deviene de esta energía primigenia y que aquí lo que está haciendo es pasar de ese estado grosero a un estado de diamantino, un estado de pulido propio, no entiende que ese estado de pulirse a sí mismo requiere de un trabajo personal, requiere de un propio trabajo interno, intrínseco, para transformar esa realidad que uno está viendo y está viviendo y pulirla y llevarla a un estado de mayor envergadura, ¿ok? De mayor vibración, de mayor entendimiento de sí mismo. Muchos hermanos, muchas almas, muchos golems, podés llamarlas así, que vinieron antes que nosotros, fueron puliéndose así y fueron aprendiendo desde sus experiencias más groseras hasta ir tomando conciencia de estas pequeñas cuestiones y grandes cuestiones que la vida se los ponía delante y ellos decían, pero ¿por qué aceptar todo así como me lo están mostrando la vida? ¿Por qué? Se empezaron a investigar a sí mismos como los grandes filósofos, a cuestionar la vida de la tierra, pusieron a filosofar, ¿no? Obviamente, y a encontrarle sentido a muchas de las experiencias que estaban viviendo y empezar a armar teorías, esas teorías que les permitirían entenderse a sí mismos y extender al sistema en el cual estabas viviendo, que era el sistema planetario de llamarle Tierra, y también entender este sistema que gobierna en nuestro planeta, que es el sistema solar, nuestro Orbs, ¿no? Nuestro octavo sistema de Pléyades. Y nosotros decíamos, bueno, pero el Sol orbita alrededor de la Tierra. Sacamos muchas ideas que fíjense que estuvieron muy equivocadas, ¿no? Al principio la mera observación a veces nos daban ideas un tanto erróneas y otras veces no, porque hubo hermanos alrededor de otros lugares de la Tierra, de otras culturas, que tenían un grado de observación planetario y de las estrellas también, que las sabían con tanta exactitud y uno decía, ¿de dónde lo sacaron, no? Porque si se sentaron a filosofar, ¿cómo fueron tan precisos? Y todos esos cuestionamientos van haciendo que uno vaya afinando su entendimiento y su conocimiento sobre el sistema en el cual está viviendo. Muchos, para poder entender esto de la energía primigenia de la cual venimos, le pusieron un nombre, el Creador. Y cuando el Creador entró en acción, muchos vieron, muchos hermanos, muchos golems, que con esta energía podían controlar a otros.
Porque obviamente acá empezaron a surgir en lo que es en nuestro sistema, se experimenta sobre todo en la Tierra desde la emocionalidad, de esto de sentir lo que yo estoy experimentando, de sentirlo en mí, de qué me produce. Y como las emociones se integraron tanto en nuestro planeta, empezamos a estar sujetos a ellos. Pero no solo los humanos, plantas, animales, elementales, seres mágicos, seres cuánticos, todos empezaron a vivenciar las emociones. No voy a decir de dónde viene este campo, lo voy a dejar para más adelante, pero hubo un experimento extraño de un universo alterno que generó una fisura en nuestra realidad. Y desde su experimentación, este universo volcó esta parte emotiva que no la tienen todos los sistemas. Por eso es tan interesante lo que está ocurriendo en nuestro sistema solar, porque hay una conjunción de dos universos que aún están conectados entre sí, donde uno experimenta netamente emocional y el otro no lo experimentaba. Entonces aquí hay una mezcolanza, es como mezclar frutilla y chocolate. Y eso nos da una riqueza de experimentación muy grande. Y eso nos permite clasificar la vida desde algo bueno o desde algo malo, desde nuestro leve entendimiento. Entonces cuando uno logra intentar entender algo, siempre viene algo mayor y hay que estar abierto para recibir esa mayor teoría. Porque si no estamos abiertos vamos a renegar, nos vamos a enojar, nos vamos a cerrar ante lo que sea que nos estén tratando de enseñar o que no estemos experimentando, y vamos a decir, listo, ya hasta aquí llegué, hasta acá llegó mi piedrecita, yo no la puedo pulir más. Y lo que la energía siempre me dice es, querida María Laura, si vos querés experimentar ese estado diamantino, impoluto de tu ser, desde la energía suprema que también vos sos, porque como bien te decía, cuando la energía creó la vida, cuando Dios creó la vida, fue en esa creación incorporado. ¿Se entiende? No es que hay un paquete de harina mirándonos desde arriba, sino que la harina formó el pan. La harina formó las galletas, la harina formó la torta, la harina formó, no sé, lo que se te ocurra. ¿Se entiende? Entonces, la concepción que nosotros tenemos de que hay un paquete de harina arriba, más elevado que nosotros, hace que nosotros estemos esperando que desde el cielo, desde los planos sutiles, venga ese gran paquete de harina y nos diga, ay, qué bien que lo estás haciendo, hijo. Y la verdad es que tenemos que entender que esa harina fue la que nos conformó. Entonces está dentro de nuestro, es parte intrínseca de todo nuestro ser, de tu ADN, de tus células, pero no solo de la de los humanos, por favor, sino también la de las plantas, sino también de los elementos con los cuales convivís, de la atmósfera, de los seres que ves y los que no ves, porque aquí la harina hizo un montón de creaciones que incluso no se ven unas a otras. Hay seres que no se ven con ustedes y ustedes no los ven. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues todavía están investigando el tema de la multidimensionalidad. Pero esos seres que habitan en la Tierra no los ven a ustedes ni ustedes los ven a ellos. Fíjate qué loco, ¿no? Y hay un montón de esos seres dando vueltas por la Tierra, preguntándose por qué les va tan mal o por qué les va tan bien. Y justamente es porque la Tierra alberga una incontable cantidad de vida en distintas frecuencias, llamémosle frecuencias, y ahí viene la teoría de por qué se crean estos espacios de realidad. Porque si la harina hubiese metido todo en una sola realidad, hubiera sido un lío, un caos, porque todos quisieran hacer lo que tenían ganas de hacer. Entonces dijo, voy a dividirlos en distintos compartimentos. Como vos tenés a veces una cartuchera,
A veces en uno van los lápices de colores, en otro la goma, en otro las lapiceras. Bueno, lo mismo hizo la energía divina cuando creó la energía de la tierra, ¿no? Esta alma dijo, bueno, no nos vamos a albergar todo en el mismo lugar porque si no sería un desbole. Entonces empezó a crear compartimentos. Esos compartimentos tienen distintas frecuencias, distintas tonalidades. Entonces, para vos poder acceder a esas frecuencias y esas tonalidades, tendrías que saber cómo, o tendrías que moverte en esas tonalidades, ¿ok? Y la magia iba a ser en que al principio cada uno experimentara en su compartimento de forma de que pudieran sacarle el máximo jugo posible antes de ponerse a conectar con otro compartimento. ¿Se entiende? Y acá es donde devienen las teorías de evolución humana, donde obviamente nosotros nos creemos que somos los mejores, los más winners del planeta y que tenemos plena potestad sobre el planeta, y la realidad es que apenas somos unos meros pichis, decimos en Argentina, somos como pulgones, ni siquiera eso, en la Tierra. Y que aquí, viviendo con nosotros, hay seres que no les gusta para nada nuestro accionar, porque ellos tienen un cuidado tan importante en su compartimento que ven que el de al lado le está pudriendo la cartuchera y dice, ¿pero a este qué le pasa? Y vos dirás, ¿no es que no se ven? Algunos sí ya nos ven. Algunos han alcanzado como un estado evolutivo máximo en su compartimento y dicen, bueno, vamos a ver qué hay al lado, los lugares colindantes. Y entonces investigan ya, logran acceder a esas distintas llaves tonales, podríamos decirle así, esos distintos tonos de frecuencia, y ven lo que están haciendo a sus vecinos. Y claro, intentan decirnos, che, deja de hacer lo que estás haciendo, porque estás destruyendo tu vida. Che, fíjate que estás destruyendo la tierra. ¿Cómo vas a tirar esta basura? ¿Cómo vas a ir al baño? O sea, hay cosas que ellos no lo entienden. Y no estoy hablando de los elementos, ni los elementales. Estoy hablando de otros seres más evolucionados, en una escala evolutiva mucho mayor en la Tierra, que nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que son, ¿ok? Son muy poquitos los humanos y los contamos con 10 dedos, tal vez, en toda la Tierra que tienen el orgullo y el placer de saber quiénes son. Y nosotros, dice la maestra Kuan Yin y el maestro Serapis Bey, cuando se nos presentaron y despertaron a los primeros golems, porque dijeron, si no despertamos, a los que están al lado un poquito y los ayudamos a entender la vida, se van a quedar pudriendo su caja y matándose unos a otros. Entonces ellos, que son parte de la energía primigenia también, y lo entienden así, empezaron a colaborar para que los de este lado del compartimento empezaran a despertar. Y es así como las primeras grandes almas evolucionadas empezaron a tomar conciencia de sí mismas, ¿no? Que hoy los llamamos grandes maestros ascendidos, blancos, maestros y maestras, almas de conciencia divina, pura, sagrada. Y estos maestros que yo te estoy hablando fueron los maestros y maestras de Jesús, de la Madre María, de Kuan Yin. Fíjate lo que te estoy diciendo, son los maestros de nuestros maestros. Fíjate qué loco, porque estamos hablando de una evolución de conciencia extraordinaria. Y a su vez esas almas evolucionadas despertaron conciencia de estos maestros que hoy nos están asistiendo a nosotros y le dijeron, sigan ustedes porque, a ver, nosotros vamos a seguir otro escalafón, ya no podemos estar todo el tiempo haciendo lo mismo porque es aburrido y porque obviamente hay otras cosas más importantes que aprender en la Tierra. Hay una Tierra tan, pero tan bonita que a mí me la han mostrado como escuetamente entre sueños, y es tan increíble la belleza de la Tierra y cómo moran las almas, las energías ahí, cómo nos conectamos entre todos, y no es una de las más elevadas, ¿ok? Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y por la frecuencia.
La frecuencia es lo que te da el tono, es donde vos estás habitando. Por tanto, mientras tu frecuencia sea baja, nunca vas a poder alcanzar un tono más elevado en vibración. Porque tu vibración, frecuencia y vibración son algo diferente. ¿Sí? Tu frecuencia es la forma en la que oscila tu energía, ¿sí? Tu energía interna. Y eso te da a vos una vibración, ¿sí? Es como tirar una roca en el lago y ver cómo vibran los anillos alrededor. Sería algo así, te estoy diciendo una forma simple de entender, pero la vibración es lo que vos emitís con esa oscilación energética. Cuando uno tiene una frecuencia alta, la oscilación energética es más elevada, o sea, esas oscilaciones son altas, ¿sí? Y además, podríamos decir continuas, sin disrupciones. Eso genera una vibración como un aleteo rápido, como el aleteo del colibrí, ¿sí? Que hace tan rápida la frecuencia a veces que es imposible de ver. Cuando la frecuencia es baja, cuando la frecuencia es grosera, las oscilaciones son mucho más anchas. Son más, podríamos decir, más anchas, discontinuas, torpes. Podríamos incluso decir que no son continuas. Y eso genera como un movimiento grosero en la energía, ¿sí? Y eso hace que la vibración sea más lenta, más torpe, más baja, descalibrada. No hay continuidad en una secuencia y la otra, sino que se produce como distorsiones. Por eso decimos que la frecuencia es baja. Para que vos lo entiendas mejor, es como cuando pones un disco de vinilo, un disco de pasta, un tocadisco, ponele, o un reproductor, y ese reproductor tocara esa música, ese disco, como muy... Y vos decís, ¿qué está cantando esto? Si el movimiento de la energía intrínseca de un cuerpo no es continuo, no es constante y no está en la pulsación correcta, tal vez vos no podrías escuchar una canción como estuviera compuesta, ¿sí? Escucharías una cosa distorsionada. Bueno, eso pasa cuando tu energía no está en la frecuencia correcta, ¿ok? Y hace que vos tengas una vida mediocre. ¿Por qué una vida mediocre? Porque cuando tu frecuencia de reproducción está en lenta, tu vibración no puede acceder a cosas mejores. Entonces, vos decís, yo quisiera estar con el amor de mi vida, pero tu frecuencia es... Y el amor de tu vida, el maravilloso ser que a lo mejor vos querés o estás co-creando, está en una frecuencia armónica, está en una frecuencia divina donde es la melodía de los dioses. Y vos decís, claro, mi amor está ahí, ¿sí? Pero yo estoy vibrando tan feo, tan bajo, que no se me acercan ni las moscas, ¿se entiende? Es una cuestión de vibraciones, es una cuestión de frecuencia, porque la energía se está puliendo, todavía está en estado grosero. Entonces tu estrellita del alma que está en el corazón, que es tu piedra tótem, tu piedra de golem, que es tu chakra anahata, es la que está sincronizada con la energía, con la esencia primigenia, ¿ok? Con la fuerza creadora. Y esa piedrita tiene derecho a experimentar desde la forma más grosera para poder ir alcanzando el pulido, ¿no? La idea de alcanzar el pulido. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Bueno, es una forma de aprender. Tal vez no quieras hacerlo y te sos muy feliz con tu piedra sin pulir, pero llega un punto en que te aburrís, ¿no? Si siempre estamos haciendo lo mismo todos los días, día tras día, va a llegar un punto
semana tras semana, meses tras meses, años tras años, que vos decís, ya no quiero saber nada más de esto, te podrís. Entonces, lo mismo pasa con la frecuencia de un alma. La Tierra llegó a un punto en donde dijo, bueno, en esta frecuencia baja de tercera dimensión, que estaba así tan desincronizada, sin saber de todos los otros compartimentos, yo ya no la puedo sostener, porque la verdad que me aburrí. Entonces necesito seguir evolucionando, porque si no me aburro. Y el alma de la Tierra dijo, bueno, vamos a ascender. Y había algunas proposiciones importantes, como ascender sola, Gaia, con tus compartimentos más lindos, y el resto, bueno, quedará el que pueda. Y la Tierra dijo, no, vamos a ir con todos los compartimentos que yo me pueda llevar a esta elevación. De ahí surgió la famosa palabra ascensión planetaria, ¿ok? Y vos decís, ¿y dónde quedó Dios en todo esto? Dios es todo, ¿sí? Dios es la experiencia, Dios es la tierra, Dios sos vos, Dios es todo, la creación, la energía primigenia está en vos. Y ese golem interno es esa piedrita de golem es la que te hace recordar que vos estás unido con esa energía, que sos ese origen. Por tanto, siempre vamos a sentir la necesidad de volver a ese origen. Como hay gente que dice, yo siento que no soy de acá, que no soy de la Tierra. No, porque tu origen no está en un solo planeta. Vos venís de la energía primigenia, la formadora de mundos. ¿Se entiende? La formadora de universos. Venimos de ahí. Entonces, extrañamos eso y claro, pero si no nos hubiésemos metamorfoseado, no podríamos experimentar esto hoy. Somos pequeñas celulitas de conciencia, ¿sí? Y la idea es que volvamos, como pequeñas celulitas, a tomar conciencia justamente, valga la redundancia, de que venimos de esa fuerza, de esa frecuencia. Pero si yo ya soy un pan, no voy a ser igual que la harina. No, por supuesto, pero la conciencia de haberte transformado en un pan, te estoy dando muchas metáforas, sabiendo que venías de esa harina, y de todo lo que potencialmente podía crear esa harina, y que todavía tenés ese potencial de seguir creando en tu orden, en tu suborden, ¿ok? Es lo que tenés que asimilar para que vos puedas entender la vida de la Tierra, la vida de la creación de la Tierra. Entonces, cuando a veces nos preguntamos por qué hay guerras, por qué otros hermanos sufren, por qué no logro lo que quiero, por qué estoy enfermo, enferma, es porque hay algo dentro tuyo que está experimentando ese estado como grosero de tu propio ser. ¿Y qué puedo hacer yo? Y como mi vibración y mi frecuencia son groseras y bajas, y lo mejor sería que empieces a afinarlas, como quien afina un violín, un arpa, una guitarra. Y te vas afinando tanto, hasta que puedas pulirte de tal manera en que vos puedas empezar a acceder a distintos compartimentos y a distintos escalafones de vida y de frecuencia y de vibración. No, eso ya es mucho trabajo. Yo a veces recibo personas que me preguntan por qué le va tan mal en la vida, y cuando los maestros le dicen, bueno, maestro o maestra, tenés que trabajar tal circunstancia, tal otra, y tal otra, y hacer esto y esto para ir afinando despacito tu vibración, la gente me dice, no, yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo la verdad que no me da el día para hacer esto que vos me das. Buscate 5 minutos. No, yo no tengo tiempo para eso. Y se van de aquí quejándose de que su vida no les cambia, pero tampoco hacen ningún esfuerzo para darse un tiempo de pulido a sí mismo. Vos querés sacarle brillo al picaporte, lo tenés que pulir, no hay vuelta atrás, y le tenés que dedicar tiempo y energía, ¿se entiende? Al pulido. Y a veces me ha pasado, porque yo también he visto estas situaciones en mí, me enojan, en donde digo, bueno, maestros, pero yo esto lo trabajo, y mi pulido es constante.
Y me dicen, bueno, pero hay situaciones donde tu vida oscila más groseramente. Hay circunstancias que son más groseras en vos, aunque tu frecuencia es más alta, ¿sí? Es más alta en muchos sentidos en la Tierra. Hay oscilaciones todavía muy bajas, muy groseras, que no están del todo pulidas. Entonces, cuando vos nos pedís entender por qué hay algo que no está ocurriendo en tu vida, a pesar de todo tu trabajo, de toda tu transformación, es porque todavía tu frecuencia, esa oscilación es tan baja, tan pedante, podríamos decirlo, que no alcanza a lograr una continuidad y una oscilación alta para que vos puedas obtener tus deseos o materializarlos de la forma en que quisieras. Entonces, en vez de enojarte, que hace que esa frecuencia se vuelva más grosera, más baja, tenés que dedicarte a pulirla, a ilustrarla y a sacarle brillo, hasta que solita esa energía empiece a funcionar como corresponde. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos desde el amor. Me dicen, María Laura, si vos te enojas con la situación que te está pasando, con esa traición, con ese desamor, con lo que sea que te pasa, te enojas, te frustrás, criticás, lo que fuera, te entristeces, llorás, esa energía grosera no cambia, no transforma. Y tenés que dedicarle más tiempo, sí, dedicarle más tiempo a esto que vos querés lograr. ¿Se entiende? Dedicarle tiempo, pero también dedicarle amor, porque cuando yo voy a ir a limpiar mi propia estrellita del alma, mi propio corazón, y sacarle luz y lustre, si yo no soy paciente conmigo misma, si yo no soy amorosa conmigo misma, ¿cómo la voy a lustrar? Desde ya me enojaría en la segunda lustrada, ¿no? Es como que, esto que no sea brillante, esto que no se soluciona, esta miércoles que no sale. Y hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle amor y hay que dedicarle paciencia y hay que dedicarle energía. Y me dicen, también es cierto que hay muchas concepciones espirituales que están erradas y que ustedes mismos se van a dar cuenta de que no las pueden cumplir. Por mucho que se esfuercen, ¿hay almas que lo logran? Sí, porque tienen otras virtudes dentro de la energía creadora y lo pudieron hacer, y sí, si lo pudieron hacer ellos, también ustedes. Pero no todos venimos a hacer lo mismo, entonces cada uno tiene que encontrar la forma de pulirse a sí mismo para lograr sus objetivos, tomando lo que les sirve. Y hay muchas concepciones erradas desde la espiritualidad que terminan siendo como un bullying, y esto lo escuchaba también a una chica la otra vez de tarot, donde decía, sí, cuando uno no sigue determinada tendencia espiritual, o cuando uno está haciendo su trabajo y su progreso y te dicen vos sos un espejo y todo lo que estás reflejando es porque todavía te falta pulido, sí es cierto, pero tampoco tiene que ser eso una sobrecarga emocional y espiritual para uno, aunque uno a veces no lo toma de la forma en que se lo dan. Tal vez vos estés escuchando este programa el día de hoy y disientas completamente con lo que te estoy diciendo, ¿no? No llegue a ti. Y otros me digan, sí, María Laura, la verdad que me resuena lo que me estás diciendo. ¿Se entiende? Por eso va a haber distintas piedrecitas que se van a ir limpiando, ¿sí? Piedrecitas de alma, encontrando distintas formas, encontrando distintas técnicas, ayudando a otras desde su experiencia, ¿sí? Bien, vos tenés que tomar lo que te sirve, ¿sí? Siempre tomamos lo que te sirve. Y que si eso te va sirviendo para transformar, buenísimo. Trabajá con esos pequeños consejos, con esos códices de activación que te dan otras almitas que están evolucionando igual que vos. Y lo que no, déjalo para más adelante, o tal vez no estás resonando con esa información, pero lo más importante es no cerrarse, dice la maestra Kuan Yin, porque si uno dice no, esto no es verdad, esto no sirve para nada, esto es una pelotudez, esto no sirve, es una porquería, bueno, entonces evidentemente estás cerrándote solo con el efecto grosero. Y que cuando uno empieza a pulir su alma intrínsecamente y ayuda a otros a pulir su alma, ¿sí?
lo lógico es que todo empieza a cambiar, porque cuando uno empieza a entender cómo es vivir en armonía, vivir desde el amor, desde la luz, hay cosas que empiezan a cambiar y a resolverse y empiezan a transformarse en toda la humanidad. Y esto no significa que somos Budas y que yo soy una maestra ascendida, porque no me la doy de eso. Tengo mis cosas todavía, mis dolores, mi inconsciencia, mi tristeza, mis enojos, mis llantos, y no busco ni pretendo dar una imagen que sea falsa, ¿no? Porque yo siempre digo, yo sigo aprendiendo acá. Si fuera Buda, si fuera una maestra ascendida, no volvería. Directamente me quedo en el plano espiritual haciendo otra labor. Y entonces eso significa que podemos tener nuestras carencias, nuestros estados, sí, son estados groseros que venimos a verlos, los estamos viendo para que sean pulidos, mejorados, cuantificados positivamente y calibrados a una frecuencia mejor. Entonces, los vamos a expresar, los vamos a ver en otros, vamos a ver cómo otros también están lidiando con lo mismo que nosotros, también puede ser que estén lidiando con situaciones similares, pero desde otros temas. Entonces, tengamos paciencia. Yo saqué unas cartas para acompañar este programa, unas cartas de los ángeles, y te las voy a leer para que vos las veas. Primero saqué 2 que son de Doreen Virtue, en Los Ángeles y los mensajes de los ángeles. Y tenemos a Adriana, que dice: te conduzco hacia las respuestas a tus oraciones. Por favor, escucha con atención y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, tus pensamientos y tus sueños. Por ahí algunos me preguntarán: y María Laura, ¿cómo hago yo para afinarme mejor? Bueno, primero abrir la cabeza de que hay otros seres que están más evolucionados que nosotros en la Tierra y que viven con una Tierra mucho más linda, y que esos seres están tratando de ayudarnos a que nosotros cuidemos más nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra propia realidad, nuestra creación constante, y uno de esos son los ángeles, ¿sí? Los ángeles siempre tratan de ayudarnos en nuestra evolución, porque es una evolución compartida, tanto ellos como nosotros estamos viviendo en este mundo. Entonces muchos de ellos se organizan para ayudar a otras evoluciones álmicas a mejorar su vida, su tránsito en la Tierra, para que puedan alcanzar un estadio de mayor conciencia. Y así como los ángeles hay otros seres, y estos seres dicen: bueno, a ver, yo te voy a acompañar para que vos logres tu mejora de conciencia. ¿Cómo nos puede hablar un ángel que está en otras dimensiones, que está en otra frecuencia, en otra tonalidad? Pues tratando de conectar con nuestra antena superior de frecuencia. ¿Cuál sería la antenita de vinil que tenemos? Nuestra intuición, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Porque todo esto que yo te estoy nombrando, intuición, pensamiento, emociones, no tienen para nada una connotación material. Es decir, el amor no tiene un peso, no tiene una forma, una estructura, no tiene un color, ¿sí? Lo mismo pasa con los pensamientos, los mismos pasan con otras cosas, ¿no? Con otras cuestiones, con la intuición, por ejemplo. Entonces ellos van a utilizar eso que está en otros estados, en otras frecuencias vibratorias, que son nuestra conexión también con el gran espíritu, y que hasta ahora ha estado dormido, con esta energía primigenia, llámale creador, creadora, para que es nuestra antenita. ¿Sí? Esta antenita siempre quedó conectada. Lo que pasa que depende de nuestra piedrita del alma, del corazón, que nosotros podamos volver a hacerla funcionar. Es como una emisora de radio que está transmitiendo, pero si tu antena está rota, descalibrada o desajustada, no vas a escuchar nada. Entonces seres como los ángeles ayudan para que nosotros afinemos nuestras antenas y escuchemos las conversaciones divinas, escuchemos lo que está en otros planos, activan nuestra intuición, trabajan sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Tal vez en algún momento te habrá pasado, te invito a reflexionar, que estás solo, sola, en tu casa, triste,
y algo dentro tuyo, vos sentís que hay algo que te abraza o alguien que te abraza y que te dice: fortaleza, hijo, fortaleza, hija, dale, vos podés, no llores más, vos sos hermosa, te mereces la vida, dale, vos vas a poder salir de esta información, curá tal cosa, ¿por qué no tomás tal té? Sí, hay algo, ellos trabajan a través de esa antena receptora invisible, a través de nuestras actividades invisibles al ojo, para que la información pueda llegar a nosotros a través de nuestros sentidos extrasensoriales. A muchos les han pasado cosas paranormales que les cambian la vida, y eso hace que nosotros empecemos a tomar una connotación nueva con la realidad que nos rodea. Porque cuando yo empiezo a sentir la vida de otra forma y experimentarla, o a escuchar las voces de los ángeles cantando, ¿no? Que a veces yo los escuchaba a la madrugada y decía: no canten, quiero dormir, pero con unas voces tan bonitas que no son voces humanas, y son como las mejores voces del planeta, una cosa así, no tienen descripción, pero también sus palabras, sus sensaciones, porque muchos no usan palabras, sí la usan con nosotros los humanos, ¿no? Pero muchos te transmiten emociones de contención, de amor, de regocijo, en esos momentos que vos los necesitas. Y como entran por tu intuición, entran por tu pensamiento, entran por tus emociones, es ahí como el ser humano afloja y deja de vibrar groseramente. Tratan de volver a acomodar las frecuencias para que esa oscilación de frecuencia no sea tan fea, y el humano pueda pensar: ¿qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro, estoy llorando al pedo, no, me voy a levantar, me voy a cambiar, me voy a ir al gimnasio, listo. Y cambias tu frecuencia. O en vez de estar tirado durmiendo, me voy a ir a grabar algo que me haga bien, o voy a escuchar música, o voy a mirar una película. Y ahí seguís viendo más mensajes, porque no es que ellos se desconectan. Lograron una finalidad, pero después vos vas y decís: voy a mirar Netflix hoy toda la tarde porque me quiero desconectar de todo, y pones una película y resulta que la película está cargada de mensajes para vos. Vos decís: esto era lo que me estaba pasando recién. A veces asusta un poco esto, porque decís: ¿cómo puede ser? O vas y decís: no, pongo la radio, listo, pongo la radio, y ponen un tema para vos que estás de mal humor, dice el locutor: acá te mandamos este tema para que te pongas todas las pilas, y el tema empieza a sonar, y escuchás la letra y decís: wow. Y tal vez otros dicen: no, hay que salir a tomar un té, un café, y te vas por ahí a tomar algo, y te encontrás mirando la vida con otros ojos, o te encontrás con otras personas y empiezan a charlar, con un viejo amigo, una vieja amiga, o tomás mates y te conectás con la naturaleza, y eso cambia tu frecuencia grosera y la va afinando un poquito más. Pero eso no significa que ya está todo el trabajo hecho, porque vos tenés que, vuelvo a repetir, hacer el pulido correcto. Pero esos cambios de frecuencia que nosotros llamamos sincronías están inducidos muchas veces por seres que viven en compartimentos contiguos al nuestro, pero obviamente invisible a nuestros sentidos, y que se comunican por estas formas que ya mencioné, para que vos puedas hacer un cambio importante en tu realidad, y un cambio importante en tu sociedad, un cambio importante en el planeta. Cuando uno empieza a entender que todas las creaciones de la energía primigenia somos una, y que estamos viviendo una etapa de conexión en la Tierra, porque va a llegar un punto que el humano deje de pensar solo como núcleo la Tierra, y entienda que hay otros hermanos en otras dimensiones y en otros compartimentos, en otros mundos. Aquí en nuestro sistema solar está plagada de vida, pero no están en el mismo compartimento nuestro. Cuando nosotros entendamos eso y empecemos a afinar nuestros sentidos y a experimentar la vida así, realmente nos vamos a dar cuenta cuán dormidos estuvimos, cuán alejados de la oscilación mágica de la vida, de ver la frecuencia con otros ojos. Entonces, por eso dice: utilizo la intuición, los pensamientos y tus sueños para comunicarme contigo. ¿Ok? Después saqué otra carta que es Océana, y dice: actúa,
En esta situación has entrado en contacto con la verdad. Debes confiar en tu intuición, hacerte valer con amor. Muchas veces cuando vos estás en contacto con una persona de vibraciones más bajas, más groseras, no siempre va a estar presta esa persona a escucharte. Entonces a veces simplemente lo que tenemos que hacer es imbuir amor. A mí me pasa, a veces mis maestros me quieren asesinar, yo lo sé. No asesinar, es una forma de decir en Argentina, pero sí como diciendo, no gastemos pólvora en Chimango porque no está abierta hasta que decante la información esa que tiene que salir y Laurita está presta para escuchar. Es ahí cuando empezamos a trabajar y transformar con ella. A veces simplemente tenemos que dejar que el otro se desahogue y ir poniendo pequeñas semillitas de luz con conciencia, con alguna vibración, un cambio, para que ella las vaya atajando. Vuelvo a repetir, hay algunas cosas que les cuesta más que otras, ¿ok? Les pasa a todos, exactamente a todos. Por eso no estés solo, sola, para poder transformar tu realidad. Porque muchas veces necesitas de la compañía de otros que te entiendan, que también hayan pasado lo mismo que vos. Y que estén listos también para ayudarte. Porque no es solo nos juntamos con las mismas personas contarnos los mismos problemas que tenemos. Todos estamos sin pareja y con desamor. Nos juntamos a contarnos siempre las mismas vicisitudes. Eso no sirve. Ustedes tienen que juntarse con una persona que tal vez haya pasado eso y lo haya superado. O tenga herramientas que les dé a ustedes para poder superar esto y encontrar un buen amor. Pero desde la sanidad propia personal. ¿Sí? Cuando uno tiene un poquito más pulido su piedra del alma, su piedra del corazón, entonces puede seguir al siguiente nivel, ¿ok? Eso es lo que también les pedimos que hagan. Acá saqué otras cartas del oráculo de Miguel. ¿Sí? No sé quién es el autor ahora, pero bueno, me los prestó mi amiga Paula. Y tenemos la carta de la traición. Cuando a veces sentimos que las cosas no nos van bien, cuando sentimos que la enfermedad, la guerra, todo eso va en detrimento de nuestra vida, lo que nos piden los ángeles es el desapego. ¿Qué significa eso? Cuando hay alguna situación que nos duele, que nos daña, hay que tratar de no quedarse enganchado en eso, ¿sí? No, me crucé con uno que iba en el auto y me puteó y me insultó, y por ahí te viniste a tu casa con ese enojo. Te trajiste a tu casa con tus hijos y a tu familia ese enojo. Y a mí me ha pasado no con el auto, pero sí de enojarme con mi pareja y mandarlo a la miércoles y tener con ese enojo el trato hacia mi familia. Y yo digo, pobre, no se merecen esto, pero a veces no lo podés controlar y decís, ¿qué hago? Bueno, primero es verlo. Segundo es soltarlo. No dejes que se quede anidando en tu corazón, ¿ok? Porque si eso se queda anidado ahí, esa traición, ese enojo, esa tristeza, ese dolor dentro de tu corazón, y vos no podés entender la vida porque tus emociones están en una frecuencia muy baja, y eso te hablaba hoy de las emociones, ¿no? De la experiencia que tenemos a través de ellas. Las emociones a veces nos pueden bajar muchísimo a nuestra frecuencia, la vuelven muy groseras. Y cuando nosotros estamos vibrando en una frecuencia tan grosera, nada positivo nos puede pasar. Porque estamos vibrando en una variante totalmente diferente. ¿Ok? Entonces, dice, cuando hay algo que nos sucede que es tan doloroso, tan frívolo, tan frío, lo que podemos hacer es soltarlo, ¿no? Es como no quedarlo dentro de tu corazón, dentro de la cámara del corazón. Y liberarlo. Liberar esos enojos, liberar esas traiciones, liberar lo que sea que nos haya quedado atrapado, introduciendo, no sé, a través de técnicas de respiración, de meditación, conciencia de luz, liberando esa energía para que de a poco se vaya soltando. Yo no te digo que esto lo puedas lograr, dice la maestra Lady Nada, en 2 patadas, en 2 días, ¿no? Porque a veces emociones muy difíciles, muy turbias, muy dolorosas, a veces tardan mucho más en sanarlas, pero no dejes que estén años ahí dentro tuyo. Porque como una manzana podrida pudre todo un cajón, lo mismo pasa con
con un cajón de manzanas, ¿no? Obviamente. Lo mismo pasa con una emoción podrida, una emoción tóxica, una emoción baja. Hay que expresarla así, por supuesto, pero no hay que sostenerla durante años o décadas, porque eso hace que tu corazón se perturbe, ¿no? Y que vos no puedas sentir la abundancia, lo lindo, lo bello, la alegría de la vida, ¿ok? Por eso el segundo ángel que me sale al lado de la traición es el desapego. El tercer y cuarto ángel que voy a leer juntos son el ángel de la abundancia y el ángel de silencio. Dice, todo el tiempo hay semillitas de luz que nos está llegando, información que nos está llegando para tomar conciencia, para elaborar y para cambiar nuestra frecuencia. Y esto, como yo te decía, que a veces viene de los ángeles o de otros seres de frecuencia superior, esas semillitas se van plantando en nuestra alma y van creciendo de a poco, ayudándonos a cambiar esas oscilaciones groseras que todavía tenemos, ¿no? Si es falta de autoestima, van a ir llegándote información, semillitas, palabras, pensamientos, personas, ¿no? Ayer estaba, por ejemplo, en un modo tristeza y de desvalorización, ¿no? Porque sentía este tema que todavía me cuesta un poco, que es el amor, la pareja. Y yo decía, ¿por qué tengo que vivir esto, no? ¿Por qué tengo que seguir con esto? Y me había enojado tanto. Y puse Instagram para pasar algunos reels, ¿viste? Y pasar el momento. Y veo una chica que justamente decía, es un privilegio estar conmigo. Y aquellas personas que sientan que no son suficientes o que yo no soy suficiente para estar con ellos o para compartir conmigo, entonces el problema es que ellos se lo pierden. No sería yo, sino que yo aprendí a pasar de todo lo que pasó, a valorarme, a amarme y a quererme. Y mi autoestima hoy me dice que estoy bien, a veces sin esas personas que no saben aceptarme, que creen que soy mucho o que creen que soy poco. Y justamente lo que recibí creo que era lo que necesitaba oír en ese momento. Por eso te digo que esas semillitas siempre llegan para ayudarte a ver y entender el proceso que sea que estés viviendo. Y el ángel de silencio que sale al lado me dice, a veces para encontrar esas perlitas de sabiduría escondidas en todo, hay que guardar silencio y saber escuchar, ¿no? Y saber percibir y saber integrar. Si mi mente, yo con mis pensamientos o yo con mi vibración grosera, mi ego grosero, intento hablar o justificar o contar o decir mi parecer, entonces a veces esas perlitas es como que las perdemos, ¿no? Pasan de largo. Y me dice, las perlitas de sabiduría hay que saberlas integrar. Entonces, integrá en el momento que la recibís esa perlita y guardá silencio, no la cuestiones. Si alguien viene por ahí te dice, y me ha pasado, porque esto lo dije ayer, que alguien me decía, pero vos cuánticamente estás creando esta realidad. Y yo me enojé y dije, no, porque yo estoy trabajando para que esta realidad sea diferente. Y entonces, si yo trabajo, quiero crear una realidad diferente, quiero crear una realidad distinta. Y me enojé mucho con esa persona, ¿no? Que hoy le pido disculpas. Y también sentía que tenía que expresar esto de que sé que mi labor lo estoy haciendo, de que mi trabajo lo estoy haciendo, que tal vez hoy hay cosas que no me están permitiendo manifestar lo que quiero, es porque no lo estoy viendo, no porque realmente no quiera, sino porque no las estoy pudiendo ver, o no las estoy comprendiendo, o no las estoy procesando correctamente. Entonces, si se expresa en mi externo es porque todavía no he podido procesarlas, entenderlas o calibrarlas a un nivel interno para que eso se limpie, pero no porque yo quiera exprimir esto de mi interior para verlo en la realidad externa, ¿no? Entonces sentía esto, sentía que no lo podía explicar y sentía mucho enojo, y los guías me decían, bueno, Laurita, cálmate. Más me enojaba, cálmate, permití que cada uno se exprese y aceptá, guarda silencio o aceptá
que cada uno te va a aconsejar desde el lado que lo puede ver, ¿sí? Y está bien, y está perfecto para él, para ella y para vos, porque vos vas a tomar lo que te sirve de eso. Y lo que no, lo dejás para más adelante, ¿ok? Entonces, guardemos silencio y escuchemos lo que también la vida o las semillitas de sabiduría tienen para decirnos. Porque si yo vamos a nivel del planeta, viendo guerra, convulsión de guerras alrededor del planeta, y digo, ¿qué es esto que estoy viendo? Y ahí empezamos con el juicio, ¿no? No, porque el ser humano se quiere destruir a sí mismo. No, porque el ser humano no cuida el planeta. No, porque el ser humano es la plaga. Le estoy emitiendo juicio a una situación en vez de ir a escuchar lo que esa situación me está queriendo decir. Si yo estoy viendo guerra, si estoy viendo pelea y disconformidad, es porque el ser humano no se siente conforme con lo que tiene, no se siente feliz, siempre está inconforme. Si tiene pareja, porque tiene pareja. Si no tiene pareja, porque no tiene pareja. Si está con la familia, porque la familia lo molesta. Si no tiene familia, se siente solo porque no tiene a nadie. Si tiene perro, porque le molesta el perro. Si no lo tiene, le gustaría tenerlo. Entonces, siempre estamos en estado de disconformidad. No me gusta verle la cara a mi vecino porque no es la cara que me gustaría ver. Entonces, me gustaría tener otro vecino. Entonces, siempre estamos disconformes con lo que nos pasa. No aprendemos a vernos, no aprendemos a valorarnos, no aprendemos a distinguirnos. No escuchamos las verdaderas necesidades del otro, damos lo que nosotros creemos que el otro está necesitando y no lo que verdaderamente el otro necesita. Cuando uno pregunta qué es lo que estás necesitando y permitimos que el otro te dé su devolución, sí que vos pongas un juicio. Por ejemplo, me dicen, si vos tenés una pareja que te está intentando decir, bueno, yo quiero tal cosa, y vos decís, no, pero yo quiero tal otra, y vos no me haces esto, no me haces lo otro, entonces evidentemente no estás sabiendo escuchar a esa pareja, y lo cual genera una incompatibilidad. Y esa incompatibilidad puede ser subsanada o puede llevar a la disrupción y a la separación de la pareja. Entonces, es importante que todos entendamos que cada uno va a tener su punto de vista, y ese punto de vista es lógico y es perfecto, pero también que cada uno puede escuchar al otro y ceder un poco, yo cedo un poco, el otro cede un poco, y conectamos de forma de que podemos llegar a una ecuanimidad, ¿sí? Aprender a compartir, aprender a acompañar, aprender a escuchar, aprender a aconsejar, aprender a no cuestionar al otro, que haga lo que sienta. Ese también es su aprendizaje, mientras no lastime a otras personas, mientras no se lastime a sí mismo. Aprender a valorar la vida, ¿sí? Porque cuando uno dice estas palabras, ¿por qué las decimos? Si yo tengo que dejar que el otro haga lo que quiera, entonces va y viola a mi hijo y yo lo tengo que dejar. No, por supuesto que no. ¿Sí? Eso no significa que uno deje que el otro tenga sus malas costumbres o malos hábitos. Uno tiene que aprender a respetar el sentir del otro, pero eso no significa que con su sentir lastime a los demás. Eso es una cosa totalmente diferente. O si estamos viendo que alguien se está colgando del techo, dejarlo, bueno, es su elección que se cuelgue. Si uno puede darle una mano a ese hermano o a esa hermana para que no se cuelgue del techo y pueda ver otra realidad distinta, poder hacerlo, ¿se entiende? Entonces, esto es Dios, ¿sí? Esto es Dios, Dios en acción, Dios trabajando, Dios obrando. No está Dios aquí para que nos destruyamos. Si nosotros con nuestro accionar queremos destruirnos, lo vamos a lograr sin que nadie pueda interferir en eso, ¿sí? Si vos que querés pegar un tiro en la cabeza y lo vas a hacer, ¿sí? Lo vas a hacer. Eso no es obra de Dios, es obra propia, personal, ¿sí? Es tuyo, egoico, esa frecuencia grosera, la que hace que vos no encuentres otra salida más que la de pegarte un tiro en la cabeza. Pero si vos escuchás a tus ángeles y a esta frecuencia más elevada que habla contigo, siempre vas a encontrar soluciones, siempre las hay, ¿se entiende? Y también vas a poder quitarte ese percudido que hace que vos sientas que nada tiene solución, ¿ok?
que nada tiene solución. Bueno, queridos, los dejamos porque ya llevamos más de 1 hora y 20 de programa y la idea no es hacer programas largos, sino programas más cortitos. Espero que te haya gustado este capítulo o este podcast de las alas de Isis Tarot, dice la maestra Lady Nada, y queremos agradecerle también a María Laura por dedicarnos estos minutos de su tiempo y de su vida para que este mensaje a través de su voz pueda llegar también a ti. Te invito también a seguirnos en los otros podcasts, a darnos un comentario de lo que sientas, cómo has vivido, cómo vas viviendo tu vida, cómo percibís a Dios en vos, en tu corazón, en lo externo, cómo lo percibís, cómo vivís la vida, cómo fuiste cambiando tu realidad. Anímate a dejarnos un comentario porque eso nos ayuda a interactuar con ustedes y también a crear nuevos programas, ¿ok? Porque a veces hay tantas, pero tantas cosas para hablar, para contar, para ayudarlos, que necesitas a veces pedir ayuda para que desde este lado también te podamos guiar. Eso es sumamente importante, eso si vos lo querés y si lo sentís. Les agradezco a todos por haberme acompañado en el canal. No olvides suscribirte y aunque sea darnos un like o dejarnos un corazoncito, eso, como dice una de mis maestras, no cuesta nada, es gratis totalmente y lo podés dejar aquí como un regalito a toda esta información y a este tiempo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo podcast de las alas de Isis. Bye bye. Gracias por haber estado ahí, en este maravilloso programa, hecho desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma para ti, junto con todo mi equipo de luz y con tu equipo de luz con el cual resonamos. Vamos a seguir creciendo, aprendiendo y conectando con más información. Quédate junto con nosotros, suscríbete a este programa, déjanos un comentario y te voy a invitar a que visites nuestras redes sociales. María Laura Cavalieri en YouTube, Alas de Isis Tarot también por esta misma plataforma. Nos podés encontrar también en Alas de Isis Kids, que es un nuevo canal que estamos sacando. Vas a encontrarnos en Instagram como @luzazuldemisser o María L. Cavalieri. Y por último en Facebook como Laura Cavalieri. Si te interesa alguno de nuestros cursos o talleres, ponete en contacto a través de cualquiera de estas plataformas con nosotros. Te mando un beso enorme y nos vemos. Bye bye.